buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. La agresiva política de Estados Unidos contra Cuba, que ha generado medidas una tras otra en el último año y medio, es el centro de nuestra mesa redonda de esta tarde, en el que estaremos hablando de esas medidas, del impacto que tienen, de quiénes están detrás de ellas y de cuánto benefician o no supuestamente al gobierno de los Estados Unidos y a la extrema derecha de la comunidad cubano-americana. Sobre eso estaremos hablando en esta mesa redonda que tengo el placer de estar compartiendo con el doctor Jesús Arbolella Cervera, especialista en los asuntos de las relaciones Cuba-Estados Unidos, en los temas de la migración cubana a los Estados Unidos, y también me acompaña mi colega Reinaldo Taladrí Herrera, periodista de la Mesa Redonda. Les adelanto que tendremos una entrevista que realizamos hace unos días antes de que partiera de regreso, después de participar en la Feria del Libro, con Hernando Calvo Ospina, periodista, escritor colombiano residente en Francia, y quien presentó aquí un libro muy interesante con temas que tienen que ver precisamente con lo que hablaremos hoy en nuestra Mesa Redonda. Así que los invito a que nos acompañen en nuestro programa de hoy. Comenzamos, como es habitual, con esta sección, la noticia del día, y para hoy hemos escogido algo que tiene que ver precisamente con parte de los temas de lo que estaremos hablando. Ayer fue el debate demócrata que tuvo como centro a Bernie Sanders, todos contra Bernie Sanders, parecía llamarse el debate que tuvo lugar anoche en Carolina del Sur. Así lo presentaba una televisora colombiana. El 10º debate demócrata celebrado anoche en Charleston, en Carolina del Sur, dejó muchas anécdotas para el recuerdo. Fue algo caótico, también irónico y con mucho sentido del humor, pero podría definirse con una frase: todos contra Bernie Sanders. El senador lidera todas las encuestas y sus adversarios políticos lo saben. Veamos algunos de esos momentos más destacados donde decimos que la clave del humor estuvo muy presente. Estoy escuchando mencionar mi nombre un poco esta noche y me pregunto por qué. Tal vez ya lo saben. Pete menciona lo que los estadounidenses supuestamente quieren. Yo te diré lo que ellos quieren. ¿Cuál es la concepción errónea más grande sobre usted? ¿Tengo más pelo del que creo que tengo? Mi concepción errónea es que mido 1,80 m de alto. La mayor concepción errónea sobre mí es que soy aburrida, porque no lo soy. Yo lo desenterré, hice el trabajo y luego el equipo de Bernie se deshizo de mí. Necesitamos un presidente que sea capaz de cavar, de hacer el trabajo duro. Si creen que los últimos 4 años han sido caóticos y también tóxicos y agotadores, imaginen pasar la mejor parte del 2020 con Bernie Sanders contra Donald Trump. Los próximos días serán decisivos para el Partido Demócrata. Después del debate a 7 que se celebró anoche en Charleston, continúan las primarias en Carolina del Sur. Tendrán lugar este sábado. Unos días más tarde, el conocido como Supermartes, donde los delegados de 14 estados de todo el país votarán a la vez. Eso supone 1/3 de los votos que necesitan los demócratas para elegir al candidato que rete a Trump en las próximas elecciones presidenciales. Entre esos 14 estados estarán además 2 de los más poblados, California y también Texas. Bueno, así lo estaba presentando esta televisora. Sin duda fue la noche de todos contra Bernie Sanders, así lo han denominado, y pues ponen como los principales ganadores a Elizabeth Warren y Bernie Sanders de este debate. Algunos de los analistas, otros por supuesto, pues hablan también de Joe Biden como uno de los ganadores y uno de los que más tiene que mostrar en este tipo de debate. Sin duda, un asunto que todavía no está claro, que ese llamado Supermartes tendrá pues que ver quién será el candidato demócrata a las elecciones de los Estados Unidos. Hasta ahora Bernie Sanders ha ganado las 3 primeras contiendas y es el candidato, por supuesto, al que todos miran en esa elección de los demócratas. ¿Cómo seguirá esto? Bueno, de eso hablaremos en otro momento en nuestras mesas redondas, porque el Supermartes podrá traernos también quizás más cercanía a lo que pudiera ocurrir en el bando de los demócratas y también, por supuesto, en el de los republicanos, donde Donald Trump parece candidato seguro. Así que esta es nuestra noticia del día. Entremos ya a hablar sobre el tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos y sobre todo la agresividad de la actual administración norteamericana. Bueno, Estados Unidos, la administración actual de los Estados Unidos ha dedicado prácticamente el último año y medio
entre sus muchos frentes de combate que tiene abierto en el ámbito internacional, a proclamar prácticamente casi todas las semanas una medida contra Cuba o una sanción indirecta contra otra nación que puede, pues, también tocar de soslayo a Cuba. Y la más reciente, o la que más pronto estará en vigor, es la decisión hace un mes, en enero, de que a partir del 10 de marzo los vuelos charter de Estados Unidos que venían hacia Cuba y que se dirigían a 10 aeropuertos de nuestro país, pues ahora solo puedan volar hacia el aeropuerto de La Habana y con un número limitado. Cuando se dio a conocer esta decisión, así lo reflejaba una televisora local, pequeña televisora local de Miami. Estados Unidos suspendió también los vuelos charter a todas las provincias en Cuba, excepto a La Habana, como ya había prohibido antes con las aerolíneas estadounidenses. La medida afectará a 9 aeropuertos en Cuba. De donde ellos más lucran son de los vuelos charter, mucho más que de los vuelos comerciales. Pero segundo, una cosa que a veces no es tan obvia es influencia. Estos vuelos charter, una gran cantidad, dependen económicamente de la dictadura cubana, de los permisos que le da la dictadura cubana para operar, por lo cual son básicamente una extensión o unas subalternos de la dictadura y promueven los intereses de la dictadura en los Estados Unidos. Además de suspender los vuelos charter a las provincias cubanas, con excepción de la capital de la isla, la administración Trump limitará el número de este tipo de vuelos que podrá viajar a la terminal aérea José Martí en La Habana. Las compañías de vuelos charter a Cuba tendrán 2 meses para descontinuar estos viajes. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que esta medida restringirá aún más la capacidad del régimen de obtener ingresos para financiar su represión contra el pueblo cubano y su apoyo al dictador Nicolás Maduro. Todavía los vuelos charter pueden viajar al aeropuerto internacional José Martí, pero a 9 aeropuertos en Cuba ya no van a poder usar vuelos charter empezando el 10 de marzo. La suspensión de los vuelos charter a Cuba, excepto a La Habana, restringirá aún más los viajes de cubanoamericanos a la isla. Pero así la presentaba esta pequeña televisora local de Miami. Represión, que es un término que siempre utilizan para justificar una de estas medidas, el apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, al que ellos llaman dictadura, y que es parte de las justificaciones, las de turno, las de moda, que las administraciones norteamericanas han ido buscando cada vez que se trata de medidas que tienen que ver con el bloqueo. Se habla de estas justificaciones, Taladri, pero en la práctica, viendo estas imágenes, veíamos después imágenes también en algún momento de lo que ha pasado en los aeropuertos de Miami, y ha habido congestión, ha habido búsqueda de aviones, aerolíneas que no han podido continuar con sus vuelos hacia Cuba. Al final el impacto está en la familia cubana, en el pueblo cubano, es hacia quien van dirigidos estas medidas. ¿Qué simbolismo puede tener incluso que comience esta medida a discurrir a partir del 10 de marzo, ¿no? Cualquiera podía darle lecturas también a esa fecha. Bueno, no sé si en los decisores de la administración actual hay mucho conocimiento histórico hasta ese nivel, no lo sé. No sé si el doctor tendrá esa opinión, pero no creo que haya mucho conocimiento de hacerlo coincidir con el 10 de marzo. Pero bueno, mira, de eso yo te puedo decir algo. Suspender los vuelos a Cuba. A ver, yo sí recuerdo, estoy casi seguro que fue el expresidente Obama, pero si no fue, lo repitió, lo dijeron en su administración. Nuestros mejores embajadores son los cubanos americanos, se dijo en aquella época. Cambió eso, ya no son, estamos hablando de los mejores embajadores para una opción sociopolítica económica diferente a la cubana. Nuestros mejores embajadores son los cubanos americanos. ¿Qué cambió? Dejaron de ser igual los cubanos americanos, cambiaron los cubanos americanos, ya no son los mejores embajadores para presentarle a los cubanos una mejor opción económica, social y política. Segundo, ahí acabamos de escuchar, al hacer esto, le cortamos los fondos a la dictadura para la represión y creo que la palabra exacta fue el financiamiento a Venezuela. Yo a veces no entiendo. La verdad, no lo entiendo. ¿Ahora Cuba financia a Venezuela o era Venezuela quien financiaba a Cuba? ¿Quién financia a quién? ¿Cómo? ¿Cómo Cuba financia a Venezuela con el dinero que pueden representar los viajes?
Hay cosas que no se dicen. Sí es cierto que los viajes y las estancias de familias aquí generan ingresos, eso es verdad. Y esos ingresos, sí, al disminuir, provocan que, por ejemplo, una industria cubana no le pueda pagar un proveedor, no haya materia prima y haya escasez de un producto. Eso sí lo provoca. Y eso sí es el objetivo inicial de la política de embargo, bloqueo, como quieran llamarla, de provocar escaseces y privaciones. Eso sí, eso sí. Que Cuba financia a Venezuela, no sé, a lo mejor alguien lo puede demostrar, que Cuba financia a Venezuela económicamente, pero lo otro sí. Y es quizás donde hay que buscar la verdadera respuesta a todo esto. Otro tema que se menciona mucho, estas medidas no van dirigidas a atacar, afectar el pueblo cubano, sino al gobierno cubano. Una simple pregunta me puedo hacer. ¿Qué por ciento de los pasajeros de los vuelos charter y de los anteriores que también prohibieron comerciales son funcionarios del gobierno cubano o es el gobierno cubano? ¿Qué por ciento se ve afectado en términos de la lógica de esa política? Se ve afectado. ¿Qué por ciento de los pasajeros de esos vuelos son cubanos residentes en Estados Unidos, ciudadanos o residentes legales o no, que visitan a su familia, que no tienen por qué ser ni simpatizantes ni siquiera de la revolución ni del sistema político cubano, sencillamente creen en la familia, el país de origen, en relaciones normales, en normalidad, en intercambio, en una serie de cosas en las que sí creen y hacen uso de ellos, amparados en la propia Constitución de Estados Unidos, que prohíbe en uno de sus artículos regular la libertad de viaje. Eso se ha llevado muchas veces, ha dado la vuelta por el Congreso, resoluciones en ese sentido, no ha prosperado, pero regular la libertad de viaje, salvo que existe una amenaza clara y presente para los ciudadanos americanos, para el gobierno de Estados Unidos. En esos casos sí, un gobierno bloquea que los ciudadanos de ellos viajen a un país, se les advierta, hay una escala de advertencias con números. Entonces, no afecta al gobierno, dice que es para el gobierno y no afecta a los... Si usted saca la cuenta, repito, del % de pasajeros que no son miembros del gobierno, no tienen nada que ver con el gobierno, e incluso de los que vienen, que ni siquiera tienen por qué simpatizar, tienen una opinión diferente, aunque pueden respetar, aunque pueden reconocer cosas, aunque pueden creer en determinados valores. Valores que, por cierto, son muy republicanos en términos americanos. La no interferencia del gobierno en la actividad cotidiana del ser humano, la no interferencia del gobierno en los negocios, la no interferencia del gobierno en la libertad de movimiento, en las libertades amparadas. Esos son valores generalmente muy defendidos por el republicanismo clásico en Estados Unidos frente a la intervención del Estado. Aquí estamos viendo un proceso a la inversa. Es el gobierno interviniendo en toda una serie de cosas que se supone teóricamente que no intervenga. Repito, si el objetivo es evitar el financiamiento de Venezuela, un poco complicado, no sé, a lo mejor alguien tiene una explicación y lo demuestra, que se financia el gobierno de Venezuela de esa manera. Más o menos lo que vieron también con los cruceros. Es que, mira, en el caso de los cruceros, yo no tengo el dato exacto, ojalá se dé, como pidió el presidente, que se dé una serie más de informaciones el otro día, que lo pidió, ayer con los presupuestos, con todo. Algunas importantes informaciones sobre el bloqueo, ¿no? Exacto, pero por ejemplo, en el caso de los cruceros, yo quisiera tener el dato, a lo mejor es difícil de cuantificar, ¿a quién afectó más? ¿Al sector privado en Cuba o al estatal? Yo tengo entendido que lo que se recibía en los cruceros, el sector estatal, no era ni remotamente una gran cifra, ni mucho menos. El más afectado, quizás no en números brutos, pero sí en la proporción de los ingresos que recibían. De su actividad, de cómo funcionaban, fueron los taxistas, los cocheros, los restaurantes, las cafeterías, todo eso que alrededor de la zona histórica que se ha revivido, también por eso se la vio mal y los afectó. Entonces, ¿a quién afecta más? En realidad yo pienso que todas estas políticas, todo esto hay que buscarlo en el origen. Crear, eso sí, crear escasez, crear dificultad, crear privaciones para que la gente se subleve por escasez y privaciones. Eso está escrito, no lo dije yo, en los documentos. Se cumplen 60 años ahora de en los documentos aquel del Departamento de Estado, en los orígenes de la propuesta de cómo hacer el embargo, cómo hacer el bloqueo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sí,
Si el gobierno recibe por cualquier vía menos dinero, es difícil que los que producen los productos de aseo le puedan pagar al proveedor, el proveedor si no le pagan, y ese sí es el verdadero objetivo detrás de esa y muchas otras medidas. Hay elementos que dentro de esta caldera que se quiere crear y dentro de estas medidas que se siguen tomando, hay un elemento, Arboleda, que a veces se olvida, que a veces se toca poco y que usted recientemente abordaba en un trabajo sobre el tema de la migración, y es que ya van al menos 2 años en que la administración norteamericana no llega a conceder las 20.000 visas o hasta 20.000 visas supuestamente que como los acuerdos migratorios estaban dadas para esa relación entre Cuba y los Estados Unidos, y evidentemente eso tiene un componente también dentro de esta política de agresión. ¿Cómo usted lo situaría? ¿Qué significa también para los migrantes cubanos, las personas que de alguna manera pues desean ir hasta los Estados Unidos? Mira, entender la política norteamericana a veces es difícil, porque está traspasada constantemente por un alto nivel de demagogia y de mensajes falsos, como está de moda ahora los fake news y ese tipo de cosas. Taladrí decía algo que es la base de toda esta problemática. Todo el bloqueo, la ley que determina o el informe que explica la necesidad del bloqueo, parte de la base precisamente de dañar lo suficiente la economía cubana como para provocar debilitar el apoyo popular a la revolución y abrirle paso a la invasión norteamericana, que a la larga era el fin de toda esa política. Sobre esa base se construyó la contrarrevolución. Y la contrarrevolución ha sido una empresa muy lucrativa para los contrarrevolucionarios. Ha recibido millones de dólares desde el primer día y continúa siendo una inversión muy lucrativa para muchos sectores. Yo recuerdo que Francisco Aruca le decía la industria del mal. La industria del mal. Porque efectivamente era como quedaba. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad que estamos observando ahora? Para sostener esa posición contrarrevolucionaria es necesario un clima permanente de hostilidad entre los dos países. Y ese clima de hostilidad no admite ni los viajes para allá, ni los viajes para acá, ni que vaya una artista cubana y cante en Miami, ni que un cubano haga una declaración determinada. El clima de hostilidad es hostilidad. Y hostilidad implica rompimiento. Y ahí sí no va nada de que si son nuestros embajadores ni no son nuestros embajadores. Para tú mantener eso, tú tienes que tener prácticamente construido un clima de guerra entre los dos países. Y eso es lo que ha pretendido hacer la derecha cubanoamericana actual con todas estas medidas, incentivar estas medidas que para nada son medidas ni siquiera populares dentro de la comunidad cubanoamericana, ni son populares dentro de la sociedad norteamericana, ni tampoco son convenientes para el gobierno norteamericano, ni para nadie en los Estados Unidos. O sea, esa política sirve a un sector. ¿Cuál es la lógica de eso ahora? Nada, Donald Trump quiere reelegirse, necesita el voto de la Florida, ha tratado de captar a esa derecha cubanoamericana, igual que ha tratado de captar a otros sectores de la sociedad norteamericana, y le has dado de todo. Basta ver el último discurso de la Unión para darse cuenta de que él promete cualquier cosa que signifique consolidar su base de apoyo, que obviamente es una base de apoyo ultraconservadora, etc. Ahora, claro está que los grandes perjudicados de esa política son, en primer lugar, el pueblo cubano, porque eso son agresiones que han llegado a un punto que eran inconcebibles incluso a la luz del derecho internacional hace unos años. O sea, ya ahora no es un problema de que un barco no puede, si toca puerto cubano, no puede tocar un puerto norteamericano dentro de un año. No, te voy al decomiso de todas las propiedades de tu empresa. Pero es que eso, ¿en qué ley aparece eso? Eso nos lleva incluso a pensar, fíjate,
y tenemos que considerarlo cuando nos miremos todo esto. Siempre hablamos de que la ley Helms-Burton es la que avala toda esa política contra Cuba. Esa política existía antes de la ley Helms-Burton. Pero además, ¿qué ley Helms-Burton existe contra un montón de países que han sido objeto de sanciones por parte del presidente de los Estados Unidos, incluso sus aliados? No existe ninguna ley Helms-Burton para eso. El problema está en la dinámica de un país que ya simplemente no respeta el orden internacional y se abrió el derecho de hacer cualquier cosa. Y tú te pones a ti en la situación de que o lo acepto o voy a la guerra contigo. Y la guerra con los Estados Unidos no, efectivamente no la quiere nadie. Entonces, por lo tanto, estamos viendo algo que es una situación de ¿cómo se llama? De debilitamiento de la credibilidad del propio sistema ante sí mismo. Porque antes los gobernantes norteamericanos sabían que había reglas que había que respetar, que tú no podías hacer ciertas cosas. Y que, lo hemos hablado muchas veces, si Donald Trump hubiera existido hace 20, 30 años, el impeachment se lo hubieran puesto a las 48 horas. Las cosas que ese hombre ha dicho, ha hecho, se para, un hombre que se para y dice, no, yo sí puedo interferir con la ley. ¿Quién dice que no? Yo soy presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo usted va a decir eso en un país que toda la vida supuestamente ha venido cultivando el respeto a las leyes y la... Entonces, hay muchos mitos que tienen que ver con todo esto. Y yo creo que incluso, por ejemplo, se está hablando mucho de quién recibe dinero y cuánto para la campaña. Caballero, a ese sistema, los sectores de poder de los Estados Unidos inundan de dinero el sistema político norteamericano constantemente. No es un problema de una campaña electoral. Todo ese sistema de fundaciones, de tanques pensantes, los lobbies, todo eso es una manera de inyectar dinero a la política en función de los intereses de quién, de esos sectores dominantes. ¿Y quiénes salen perjudicados de todo eso? Claro que la comunidad cubanoamericana es extraordinariamente perjudicada, tan perjudicada que ha pasado de ser los inmigrantes más favorecidos por la política norteamericana a los que más restricciones tienen. Porque ahora, salvo todavía la aplicación de la ley de ajuste cubano, que se está aplicando con mucha más morosidad que en tiempos anteriores, por ejemplo, no se cumplen los acuerdos migratorios, pero además los cubanos, sus familiares no pueden visitar Estados Unidos. No hay un consulado norteamericano en La Habana. Usted tiene que gestionar una visa y tiene que ir a Guyana o tiene que ir. Eso no existe con ningún país del mundo, ni siquiera con los países que están en guerra. ¿Tú me entiendes? Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo ahora, donde es importante tratar de discernir sus razones para no enredarnos también en toda esta dinámica de que si Sanders habló bien de Fidel Castro y eso le va a costar la elección. Nada de eso es cierto. Nada de eso tiene que ver con la lógica de la política norteamericana y sus consecuencias. Hay elementos que usted planteaba y me parece interesante también poder acercarnos un poquito a eso, y es el tema de la Helms-Burton, su aplicación, pero de eso les propongo hablar en un próximo segmento de nuestra mesa redonda. Hagamos un alto y regresamos después con nuestros panelistas. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el mundo. Con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, en estos días también fue noticia
la decisión del gobierno de los Estados Unidos de enviar correspondencias a medio centenar de empresarios españoles que tienen negocios en Cuba y que han sido pues también notificados de que son sancionados y serán sancionados por el título 4 de la ley Helms-Burton a no poder acceder, entrar a los Estados Unidos. Una noticia que ha dado la vuelta al mundo, aunque también ha tenido matices dentro de la propia prensa española, como lo muestra este material de Cuba Información. Impedir toda inversión en Cuba es el objetivo de la administración de Donald Trump al aplicar de manera íntegra la ley Helms-Burton. Su capítulo 4, que sanciona a directivos de empresas inversoras en la isla, jamás se había puesto en práctica hasta ahora. Gabriel Escarrer, consejero delegado de la empresa hotelera española Meliá, recibe hace unos días la notificación de que no puede entrar en Estados Unidos. Son ya 14 los altos ejecutivos de compañías a los que, por la misma razón, se les impide entrar en ese país y hay otras 70 notificaciones en curso. Además, son cerca de 20 las empresas demandadas por la ley Helms-Burton. Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea, lo explicaba muy claro. El objetivo de la Casa Blanca es crear confusión e incertidumbre sobre Cuba y disuadir a los empresarios para que no inviertan. Es la asfixia más brutal a la economía de Cuba. Se le niega el comercio y el crédito, se torpedean sus acuerdos médicos, se restringen las remesas, se prohíbe su turismo, sabiendo que después los medios dirán que las carencias provocadas en la población son producto de la ineficiencia del gobierno cubano. Pero lo más llamativo es cómo la prensa española nos habla de las sanciones a sus empresas, con una pasmosa frialdad, que cambiaría bastante si esas compañías españolas hubieran sido afectadas por alguna ley cubana, ¿verdad? Bueno, así lo dice Cuba Información y me gustaría pues seguir por ahí hablando de los temas de ese intento de asfixia económica y la inversión extranjera, por supuesto, como uno de los principales objetivos. ¿Hasta dónde puede llegar realmente esta administración en convertirse en gendarme por encima de todas las convenciones internacionales, hasta dónde llevar la extraterritorialidad de una ley como la Helms-Burton? ¿Qué puede significar y está significando, por ejemplo, para el sistema judicial norteamericano todo este intento de llevar adelante sanciones o juicios contra estas empresas extranjeras en Cuba? Yo quiero solamente agregar un dato. Yo no tengo información que me permita validar esta tesis, pero a mí me llama mucho la atención que el Parlamento español decidió no validar el nombramiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela, y al otro día salió la noticia de que iban a ser sancionados 50 empresas españolas. O sea, esa es la manera de actuar de este gobierno norteamericano, simplemente porque no tiene límite. O sea, ha roto las barreras normales de conducta. De hecho, Estados Unidos no tiene ningún aliado. Que alguien me mencione un aliado. Incluso ha tenido conflicto con Inglaterra después de apoyar el Brexit, apoyar todo eso, y es porque afecta muchos intereses a la vez. Mira, algo muy interesante con el título 3 de la Helms-Burton es que apenas se presentaron demandas, que la mayor parte de las demandas fueron contra empresas norteamericanas y que todas fueron rechazadas por los jueces en primera instancia sin ni siquiera oír los cargos. O sea, te da un sentido de que esa política no necesariamente es una política que va a tener éxito a largo plazo, claro está. Pero que además tiene un problema básico, y es que ante cualquier tribunal que se presente una demanda, lo primero que tiene que reconocer ese tribunal es si tiene autoridad sobre el hecho, el lugar, y no tiene ninguna. Entonces, eso evidentemente influyó, pero también yo creo que influyó que las demandas fueron contra importantes empresas norteamericanas, que también tienen influencia en el sistema jurídico y que no van a ir fácilmente a
a dejar que los maltraten, quizás no salen por el periódico, quizás no lo dicen en la de esto, pero que tienen la capacidad para actuar en los tribunales norteamericanos. También el hecho de que Cuba dijo, vamos a litigar, también yo creo que ha sido importante para esto. Ya ahora, si le aplican el título 4 y hay un grupo de empresarios españoles que le dicen que no pueden viajar a Estados Unidos por un tiempo, porque eso a la larga se resuelve, no creo que sea el factor fundamental de esto. El factor fundamental está en que el mercado norteamericano es el mercado más importante del mundo. Y si a usted le dice a una empresa, si usted negocia con Cuba, no puede negociar dentro del mercado norteamericano, usted lo piensa 30 veces. A no ser que nada más tenga negocio con Cuba, usted tiene que considerar eso, porque además ahí están los bancos, ahí se hacen las transacciones, ahí se hacen los depósitos probablemente con los mejores intereses. Hay toda una dinámica económica del mundo que es uno de los grandes poderes norteamericanos, que es su gran poder financiero. Entonces, pudiéramos decir, Taladrí, que más allá de los efectos reales que pueda tener de llevar adelante los procesos judiciales, tener algún resultado con eso, que hasta ahora ni lo pudieron hacer en España, donde hicieron un intento, ni lo han podido hacer en Estados Unidos. El principal efecto es disuasorio, es de meter miedo, como lo que pasó, las cartas que leí ayer el ministro de Transporte con algunas compañías. A ver, yo pienso que los que están diseñando y ejecutando esta política, el efecto que quisieran es total, no solo disuasorio, el que quisieran. Es muy cierto que en este mundo que vivimos, el presidente cubano en el balance en Minred dijo que ojalá algún día se pudiera contar una serie de cosas que han pasado. Bueno, ayer el ministro hablaba de que hubo que comprar un barco para poder, ese es un ejemplo, para poder entrar petróleo al país. Es un ejemplo. Yo conozco que durante el periodo especial en los años 90 hubo barcos que incluso se quedaban, pero se quedaban en el medio de la bahía hasta que le pagaran y saliera el petróleo, pero se quedaban ahí. Ya esto es un extremo que a alguna gente le da semejanza con un sitio o un castillo en la Europa medieval, como se asediaban los castillos, cercarlos hasta que se rindieran por hambre. No era nada nuevo en la historia. Pero se suponía que la humanidad había trascendido ese tipo de forma de hacer política. ¿Qué pasa? Hay un efecto disuasorio. Hay mucha gente que lo piensa 10 veces antes de hacer un buen negocio en Cuba, que sería beneficioso para ellos también, porque va a tener problemas en Estados Unidos sobre todo. Pero en el tema de los bancos, yo no tengo los datos, no tengo la evidencia ahora aquí, pero yo estoy seguro que la falta de varios productos que hemos tenido en estos tiempos ha tenido que ver con bancos que no han querido financiar, como se hace en un proceso de comercio normal en el mundo, las exportaciones hacia Cuba, por temor o porque se lo han dicho. O porque ya lo sancionaron. Si sigue, no, pero vamos a suponer que no lo sepamos. Si sigue financiando la exportación de tal producto a Cuba, vamos a hacer cosas o vas a tener problemas con... Entonces tendría que ser gente que no tuviera nada dentro de Estados Unidos. Que es muy difícil en el sistema bancario. En el bancario es muy difícil. Y entonces ese efecto de intimidación disuasorio lleva también a que cosas que se pudieran resolver en negocios mutuamente beneficiosos, y vuelvo a ir atrás. Se dijo que Cuba se abra al mundo, lo dijo el Papa, y que el mundo se abra a Cuba. La inversión extranjera era un ejemplo que mucha gente ponía de que Cuba se abriera al mundo. Ahora se persigue la inversión extranjera. Se ha criticado también las trabas, los procesos, la falta de inversión extranjera, y se ha dicho por qué ustedes no se abren más al mundo en la economía, etcétera, etcétera. Y ahora se persigue eso también. Yo creo que se ha roto una lógica de política exterior. Y ojo con esto. Este gobierno ha empezado y parece que ha avanzado mucho últimamente en hacer algo. En Estados Unidos hay un sistema de toma de decisiones que son colegiadas, donde a la hora de tomar una decisión tienen que opinar comercio, Estado, comunidad de inteligencia, Consejo de Seguridad Nacional, presentarle todas las opciones a los presidentes, al Ejecutivo para que decida. Ese es un proceso que ha funcionado desde la posguerra para acá, indistintamente,
y tenía especialistas, gente que tenía experiencia desde la lógica del sistema, por los objetivos, pero con experiencia, con los pros y los contras. Parece ser, según informaciones que se han leído en la prensa, que se está vaciando literalmente tanto el Departamento de Estado como el Consejo Nacional de Seguridad de plazas vacantes. Cuando digo vaciando es que si había 300, quedan 50. De manera que sea lo que el Ejecutivo decida y no tenga nadie que me empiece a cuestionar los contras de esta acción o eso. Y eso es una ruptura de las reglas de juego clásicas de cómo se hace la política y cómo se ha hecho en Estados Unidos. Y vuelvo a lo mismo, un ejemplo tenemos que el presidente Obama declaró públicamente en más de una ocasión, estamos por eliminar el embargo. Lo dijo. Creo que es primera vez que de esa manera así un presidente lo decía, lo dijo en el discurso del Estado de la Unión, por ejemplo, lo dijo así textualmente. Eso no era un análisis, había una directiva muy completa con los objetivos, el por qué, para lograr qué, correcto, pero lo dijo. Ahí había un sistema funcionando con análisis, con pros, con contras, gente que se oponía, gente que estaba a favor, análisis de políticas anteriores. Pero en este caso no hay límite. Se están haciendo cosas. Hay gente que yo he escuchado esta expresión. Hoy no se está usando el poder, se está abusando del poder. En términos de política americana se refieren ellos. Se está abusando del poder. Y eso es importante. Termino con algo. Uno de los objetivos colaterales políticos de los últimos años es echarle gasolina a la tesis de que el bloqueo no existe, que el embargo no existe, que es un pretexto que usa el gobierno cubano para encubrir su ineficiencia y su fracaso económico. Correcto. Si eso es así y tú estás desde el otro lado en una guerra por cambiar ese gobierno, que claro sería quitarle el pretexto al gobierno cubano para que encubre su fracaso y dejarlo desnudo, sin pretexto. Lo que todo el mundo sabe, medianamente informado, es que si tú de verdad levantas el embargo, la cantidad de problemas que se resolverían en Cuba serían infinitos comparados con los que hay ahora. No quiere decir que no haya problemas, no quiere decir que no haya trabas en la economía interna, no quiere decir que no haya problemas estructurales en la economía cubana. Claro que los hay. Y claro que cuando tú estás hackeado en cualquier situación, estás bajo ataque, puedes cometer errores, te vas a defender, adoptas mentalidad de ese tipo. Eso es humanamente, eso no es ideología, no es política, es una reacción humana. Eso es verdad. Pero si es un pretexto que usa el gobierno cubano, y esa tesis se ha estimulado en los últimos años, si no existe, si no hay, ¿cómo se explica esto a los europeos? ¿Cómo se explica lo de los barcos que no pueden entrar? Prefieren vender un barco antes que, cómprame el barco, pero yo no entro ahí. Cómpralo y ya, como me lo compraste, yo no fui el que entré a Cuba con el petróleo, por tanto no me pueden hacer nada. ¿Eso qué cosa es? ¿En qué categoría entra ese ejemplo que puso ayer aquí, compañero Eduardo? ¿En qué categoría entra? No sé, me gustaría saberlo. Y repito, en la lógica de enfrentamiento, de cambiar el gobierno y el sistema en Cuba, bueno, si es un pretexto, quítale el pretexto al gobierno cubano y ya. ¿Por qué no se hace? Esa yo creo que es una buena pregunta para hacerse. ¿Por qué no se le quita el pretexto al gobierno cubano? 12 millones de dólares le cuesta todos los días a Cuba el bloqueo de los Estados Unidos contra nuestro país a precios corrientes. Si lo llevamos a la conversión del oro, muchísimo más. Esa es parte de los números que hay que todos los días tener en mente de lo que significa para una economía como esta el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Pero hay más de qué hablar, así que les propongo que sigan acompañándonos en esta mesa redonda. Las agresiones y la guerra económica y financiera que el gobierno de Estados Unidos insiste en mantener contra Cuba es la más implacable y prolongada que se haya aplicado jamás contra país alguno. Ningún pueblo ha tenido que vivir tan prolongado asedio. No más bloqueo. Bueno, hablando de la Helms-Burton y de lo que significa para la política de Estados Unidos, para las relaciones con Cuba,
el efecto que tiene en las relaciones internacionales, en la inversión extranjera en nuestro país. Detrás de la Halliburton, que tiene muchos padres y tiene muchos autores, uno de los principales es sin duda la firma ronera Bacardí, cuyos abogados trabajaron activamente porque se aprobara esta ley precisamente por los intereses que esa compañía tenía sobre nuestro país. En la Feria del Libro de La Habana acaba de ser presentado nuevamente el libro Bacardí, Ron Bacardí, la guerra oculta, de Hernando Calvo Ospina, una reedición actualizada de este libro, y estando acá en La Habana, pues tuvimos la posibilidad de entrevistar a Hernando y este fue el intercambio que sostuvimos aquí en el espacio de la Mesa Redonda. Bueno, es un placer tener acá en nuestro estudio de la Mesa Redonda a Hernando Calvo Ospina, escritor, intelectual colombiano, quien tiene una larga trayectoria de estudios de importantes temas políticos, quien ha pues publicado en diversos medios como Le Monde Diplomatique y quien además pues tiene interesantes libros sobre Cuba. Uno de ellos acaba de ser republicado y presentado en la Feria del Libro de La Habana. Bacardí, la guerra oculta. Un libro que tuve la oportunidad de leer por primera vez allá en la década del 90 y que ahora vuelve a los lectores cubanos. Buenas tardes, Hernando. Qué bueno que estabas con nosotros acá en la Mesa Redonda. Me gustaría pues que nos hablaras un poco de este libro. ¿Qué es lo que trae Bacardí, la guerra oculta? ¿Cómo pudo Hernando Calvo Ospina entrar a la historia y a los documentos de un coto tan cerrado como la empresa Bacardí? Buenas tardes, Randy. Gracias por la invitación. A ver, para mí fue una sorpresa que volvieran a imprimir este libro justo 20 años después. Y además que me tocó que volverlo a leer completamente porque se corrigió y no se aumentó mayor cosa, pero se corrigió porque es la base de lo que es esta cuestión con la empresa Bacardí. Yo creo que para entender un poco el por qué hice este libro Bacardí tengo que contar algunas anécdotas, si tú me lo permites. ¿Cómo no? Y es por qué me dio por hacer este trabajo. Era que yo acababa de terminar, estaba haciendo una serie de entrevistas en Miami hacia 1995, 94, 95, entrevistando a los que se pretendían que iban a ser los futuros gobernantes de Cuba. Recordemos que en ese momento estaba muy dura la situación aquí, la Unión Soviética se había desaparecido, el llamado campo socialista europeo se había desaparecido, Cuba quedó solita en el Caribe, muchos de los amigos de la solidaridad habían desaparecido y los amigos de Cuba, cada mañana, y es una realidad, esperábamos triste y con angustia que nos anunciaran de que esta revolución se había hundido en el Caribe. Yo fui a Miami entonces a ver qué planteaban estos que se decían que iban a ser los futuros gobernantes de Cuba, cubanoamericanos, pero que iban a venir de la mano de Estados Unidos, lógicamente. Y entonces una cantidad de entrevistas allá, a la gente de la Fundación Nacional Cubanoamericana, a los terroristas de Alfa 66, a Basulto Hermanos al Rescate, y a una serie de estos personajes. Y en esas entrevistas comencé a escuchar la empresa Bacardí. Me estaba encontrando personajes de la empresa Bacardí por muchas partes, principalmente como directivos de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Recordemos, Randy, que en ese momento era la principal fuente de agresividad cubanoamericana hacia Cuba. Y el acceso más directo a la Casa Blanca. Llegaron a tener un gran poder porque lograron saber manejar como el poder político de Washington, o sea, a partir de dinero. Porque la Fundación Nacional Cubanoamericana estaba llena de cubanoamericanos millonarios que aportaban cantidad de dinero y tenían mucha influencia en todo el norte, en todo el sur de la Florida. Entonces ahí me llamó la atención de esto de la Bacardí y comencé a investigar. Y así arrancó, salió el libro que se llama Disidentes o Mercenarios, de estas entrevistas, que me costó después bastantes insultos. Mi primera negativa de visa hacia Estados Unidos, bueno, no me la negaron, simplemente, y de eso hay que ser correctos en la información, yo quería ir a Nueva York, me presenté al consulado norteamericano en París y me dijeron no hay ningún problema, pero tráiganos una anotación de en qué lugares usted estuvo durmiendo las últimas 2 veces que usted estuvo en Estados Unidos. Y honestamente a mí se me había olvidado y se me sigue olvidando dónde dormí y en qué hoteles o en qué casas dormí yo en Miami cuando estuve ahí. Entonces así fue que comencé a hacer esta investigación. Ahora voy a contar algo que no ha sido público
Y es que cuando estaba presentando el libro de 600 mercenarios en España, en una ciudad cerca de Madrid, terminé el programa en una televisión pequeña y sonó el teléfono y era para mí. Y era una señora que me dijo que ella tenía información sobre la Bacardí, que si yo no tenía esa información no podía hacer ese libro. Le dije, bueno, ¿y cuándo me lo entrega? Me dijo, un día de esto lo contacto. Y efectivamente estaba yo una vez en Bruselas, no sé cómo esta persona se daba cuenta de mí. Y me dijo, lo espero dentro de 2 días en Ginebra, en Suiza, imagínatela. Yo dije, yo voy, no me van a poder matar en el centro de Suiza. Entonces fui y llegó una mujer con 2 guardaespaldas, una mujer extremadamente elegante, se sentó en la mesa del café donde yo estaba y me dijo, sin eso usted no hace el libro. Y se fue. Cuando ella se fue, abro el paquete y era todo el listado de los accionistas de Bacardí. ¿Y qué se encontró interesante, Hernando, en esos documentos? Bueno, son todos los accionistas de Bacardí, que hasta ese momento... Que no eran públicos. No eran públicos. Y no es público porque la Bacardí no está en la bolsa de valores. Como no está en la bolsa de valores, no está obligada a mostrar ni los accionistas ni las acciones que tiene cada accionista. Y en este paquete están todos los 500 y tantos accionistas con sus direcciones, en dónde vivían y todo. Y entonces hay muchos que no tienen ya el apellido Bacardí, tienen otros apellidos. Claro. Y entonces así pude darle seguimiento a muchos de ellos y qué hacían. Y me di cuenta que una gran cantidad trabajaban de una u otra manera para los servicios de seguridad estadounidenses y tenían muchas relaciones con la contrarrevolución cubana. Y así fue que se fue conformando este libro. ¿Cómo encontró los vínculos no solo Hernando de la Bacardí con la Fundación Nacional Cubanoamericana, sino con las actividades más agresivas hacia Cuba por parte de esas fuerzas de la contrarrevolución cubana? ¿Y qué vínculo tiene la Bacardí que hacen tan actual este libro con respecto a lo que está ocurriendo ahora hacia Cuba? Vamos por la parte de la historia. La Bacardí comenzó desde que llegó Fidel Castro y sus barbudos, desde que llegó la revolución a Cuba, comenzó a usar cómo agredir a la revolución. Pepín Bosch, que era el jefe general de la Bacardí, ya en 1960 trató de comprar un avión y 2 bombas que se las vendió la dictadura del Brasil, en el 61, 62, iba a volar la refinería. Lo que pasa fue que el New York Times delató la historia. No sé cómo el New York Times se dio cuenta. Pepín Bosch, que era uno de los 15 tipos más ricos de Cuba en aquella época. Sí, llegó a ser ministro. Y llegó a ser ministro. Entonces, luego es Pepín Bosch quien forma la representación cubana en el exilio, la que se iba a preparar la segunda invasión después del fiasco de por Bahía Cochinos. O sea, y toda esta gente estaba ligada a la CIA. La RECE fue financiada, la representación cubana en el exilio, que hizo muchos atentados, no solamente contra Cuba, aquí directamente en Cuba, sino a nivel internacional. La RECE de Orlando Bosch y la RECE de Posada Carriles, que ellos estaban ahí, y otros, digamos, destacados terroristas que actuaban con la CIA contra Cuba. O sea, desde ahí comienzan a tratar, cuando vieron que la cuestión no podía ser por la vía militar, es cuando ellos impulsan, porque son los que impulsan, la creación de la Fundación Nacional Cubanoamericana en el momento en que Ronald Reagan llega a la presidencia y Ronald Reagan les abre toda la Casa Blanca, porque la plata les llegaba ahí. Y bueno, fue una relación de amor tremenda entre Ronald Reagan, Bush el que en ese momento era el vicepresidente, que tiene una relación estrecha con toda esta mafia de la Florida, y así se creció. Y es en ese momento que la Bacardí, por intermedio de la Fundación Nacional Cubanoamericana, con sus abogados, comienza a redactar algo que hasta el día de hoy, que por eso fue reimpreso el libro, se llamó la Ley Helms-Burton. Fueron los abogados de Bacardí los que redactaron la Ley Helms-Burton. Fue la gente de la mafia de la Fundación Nacional Cubanoamericana que ayudó a empujarla para que fuera aprobada. Pero más que eso, la hicieron tan bien hecha, con tal capacidad de daño, que yo no sé si hay otra ley en los Estados Unidos como la Ley Helms-Burton. No tengo el conocimiento, pero sería algo muy particular que exista otra ley, porque es que esta ley, por primera vez, y te digo, creo que es caso único, le amarró las manos al presidente de Estados Unidos, y el presidente de Estados Unidos no puede acabar con esta ley. Es un caso excepcional. Es un caso excepcional que no fueron capaces de hacerlo ni a los rusos, ni a los chinos, ni a otro país, se lo hicieron a Cuba. Le quitaron la potestad de la política exterior al presidente para dársela
al Congreso. Se dice, por cierto, que una de las causas por la que Bacardí estuvo tan involucrado en esto es que como incluso antes de la revolución ya Bacardí no tenía su sede en Cuba, la tenía en Bermudas, Bahamas, ha estado ahí indistintamente, pues Bacardí necesitaba una ley como esta para justificar cómo una empresa que no era ni cubana ni norteamericana pudiera reclamar supuestas propiedades que tenía en Cuba al triunfo de la revolución. Y por eso se esmeraron tanto en la escritura de esta ley, que ahora solo un gobierno como el de Trump pues ha podido poner en práctica totalmente, porque ese capítulo 3 era, pudiéramos decir, como algo prohibido, incluso para gobiernos tan agresivos contra Cuba como el de W. Bush, por ejemplo. Sí, esta cuestión de que Trump haya puesto este artículo 3 a funcionar es una demostración de lo agresivo que es este gobierno y que la Bacardí está feliz. Hay pronunciamientos de la Bacardí de que se haya puesto. Sí, ese es particular esta agresividad de la Bacardí, que sin que el producto sea aquí, porque además la pelea, Bacardí arma la primera gran guerra comercial del tiempo moderno, porque le compró a los Arechavala, cuando ya no les pertenecía, la marca Habana Club. Y en ese momento la Habana Club era ya un holding, una unidad de franceses de Francia, de la Pernod Ricard francesa, con Habana Club de Cuba. Y se da esta guerra porque ya confronta no solamente Cuba con Estados Unidos, sino confronta a Francia también. Y la Pernod Ricard es creo que la segunda compañía más poderosa de licores en el mundo, y en Francia es una familia y es un poder grande, es una transnacional inmensa. Entonces se da esta confrontación y por primera vez se da una guerra, porque realmente es una guerra comercial, donde se veían los países, pero realmente era la Bacardí atacando a Cuba y ya Pernod Ricard le tocaba que jugar ahí en esta pelea, pero fue y sigue siendo. Porque además la ley Helms-Burton, recordemos, Randy, no solamente es por la posesión de la marca Habana Club, que a Bacardí se la quiere apropiar. No, eso afectó todo el comercio internacional de Cuba frente a otros países. Europa fue afectada. Hay bancos que por culpa de esta ley Helms-Burton han sido sancionados con miles de millones de dólares. Bancos europeos, súper importantes. Franceses, alemanes, el Banco Nacional, la BNP, el Banco Nacional de París, fue sancionado por no sé cuántos miles de millones por culpa de esta ley Helms-Burton. O sea, no solamente fuera una guerra entre Bacardí y Habana Club, o Estados Unidos y Cuba, no, afectó todo el comercio internacional. Y ahora con la aplicación de este nuevo título que el señor Trump impuso, la pelea se vuelve de nuevo. Yo no sé los europeos qué van a hacer. Han protestado, pero los Estados Unidos rápidamente, desgraciadamente, los manda a callar muy fácil, porque, bueno, tienen otros productos. Ustedes nos van a molestar por eso, les cortamos este producto y ustedes verán qué hacen. Tienen todavía ese poder que tienen. No sé Alemania, que está tratando de acercarse tanto a Rusia, que va a hacer. Pongo ese caso. Pero sí, el problema es que afecta directamente a la economía de Cuba. Y gravemente, lo estamos viendo ahora de nuevo. Pero también el comercio internacional. Y eso pues es algo inaudito. Ya se pasó desde los fines de los 90, luego en el comienzo de los años 2000 y ahora, pero lo que no sé es cómo va a reaccionar Europa y la Organización Mundial de Comercio frente a esto. Una guerra que sigue, una guerra que, como decías, es política, es comercial, pero sobre todo es una guerra que sigue pues gravitando sobre los seres humanos. Se van a cumplir pronto 60 años de que Estados Unidos aprobara el programa Cuba, el programa de acciones contra la Revolución Cubana, 60 años de aquel memorándum de Lester Mallory en abril de 1960, cuando dijeron que la única solución para tumbar el gobierno de Fidel Castro era asfixiar por hambre y enfermedades a este pueblo y hacer lo que se sublevara. Y ahí está esa filosofía recogida en la ley Helms-Burton, una ley que, como usted decía, está rociada con Bacardí. Muchísimas gracias, Hernando, por compartir con nosotros esta tarde acá en la mesa redonda y esperamos verlo de nuevo para seguir comentando temas de interés acá en nuestro programa. Muchas gracias. Que esté bien. Bloqueo es cortar, cerrar, cercar. Hace más de 50 años, Estados Unidos mantiene un bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Bloqueo es obstaculizar, dañar. Ha causado pérdidas considerables al pueblo de Cuba, a los estadounidenses y a terceros países. Bloqueo es injusticia.
interesante lo que dijo Hernando, pero me queda apenas un minuto para hablar con mis panelistas. ¿Cuánto de efectividad puede tener, creen ustedes, esta política pensando en el rédito electoral que quiere el presidente Trump? ¿Seguirá entonces apretando las clavijas contra Cuba en las próximas semanas? ¿Qué piensas? Bueno, yo pienso que la lógica de él es precisamente captar ese voto de la extrema derecha cubanoamericana y por lo tanto cualquier cosa que favorezca las actitudes de ese grupo. A él no le importa que una mayoría simplemente esté en contra de esa política o sea perjudicada por esa política. A él le interesa que su base política se sienta satisfecho con eso. Que es lo que en definitiva es una base política que está consolidada y que evidentemente tiene importancia capital para Trump. ¿Cómo lo ve Taladri? La Florida es un estado clave en número de votos electorales y se ha vuelto uno de los estados más difíciles por lo heterogéneo que es de pronosticar, y las elecciones en la Florida se ganan por márgenes muy estrechos. Por tanto, ellos tienen un cálculo en la campaña republicana de cuántos votos necesitan sacar por condados, por grupos, etcétera. Aunque pierda un condado, necesito sacar tantos votos allí para el cómputo total del estado. Recuerda que aunque tú ganes por un voto el estado, te llevas los 29 votos electorales de todo el estado, aunque sea por un voto de diferencia. Recuerda los 503 votos del 2000. Entonces, ese cálculo está hecho. Necesitan entre 100 y 120 mil votos de la llamada comunidad cubanoamericana. Los cálculos indican que los van a sacar y un poco más, pegándose a no a un 60, pero pegado por ahí, dicen algunos especialistas, algunos cálculos, dicen que incluso tienen ese voto seguro, y es lo que mueve todo esto. En términos del presidente, su objetivo es reelección, reelección y reelección. Si le dicen que hay que hacer esto para ayudar a la reelección, lo va a seguir haciendo. No importa los objetivos de país, no importa los objetivos incluso de política exterior. Bueno, es que por eso expliqué ahorita que se está desmontando el sistema clásico de toma de decisiones en Estados Unidos, y para evitar que si el presidente dice quiero esto, se le impida. Y eso hay mucha gente de derecha y de izquierda, republicanos y demócratas, que están opuestos a eso y no están de acuerdo en que suceda. Esa guerra está sucediendo en Washington, se ve en la prensa, se ve en el Congreso, se ve en varios lados, representantes de esos sectores. Con relación a esto, yo pienso que sí, que van a seguir haciendo cosas hasta las elecciones, que pueden hacer algunas más, y en función de las elecciones y las elecciones. Bueno, gracias Taladri, gracias Arboleda por habernos acompañado esta tarde en el análisis de nuestra mesa redonda. Otros elementos pues también vendrán acá a la mesa en otros momentos. Repito, 60 años se cumplen de aquella profecía o de aquella política de Mallory hacia Cuba, y de eso pues también estaremos hablando en otros momentos de nuestra mesa redonda. Me quiero despedir con unas imágenes del día que tienen que ver precisamente con la Florida. La policía en ese estado ha pues esposado a una niña de 6 años y la ha conducido presa en la ciudad de Orlando, y eso ha causado pues también escándalo dentro de Estados Unidos. Nuestras imágenes del día. Muy buenas noches. Let's go. Your grandma will come pick you up, okay? I can't. Come on, let's go. Okay, come on. You can tell me what happened on the car, okay? I don't want to go to the police car. You don't want to? No, please. You have to. No, please. Give me a second chance. You gotta go. I don't want to use it. No. Please. 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 Please let me go. No.